de Psicopatología General, Hospital Víctor Larco Herrera. Primer módulo, Generalidades y Psicopatograma. Ana O, 38 años, administrativa. Refiere que está siendo perseguida por una secta religiosa. La supuesta persecución habría comenzado 10 años atrás, tras romper la relación que mantenía con uno de sus miembros, el cual, según la paciente, ocupaba un puesto relevante en la organización. Piensa que la secta está infiltrada en diversas instituciones, entre ellas la empresa donde ella trabaja, y de este modo han podido inducir a sus compañeros a actuar bajo su influencia. Algunos no se dan cuenta, les meten sus ideas a través de la hipnoterapia mientras duermen, se ríen de mí y me llaman loca, pero yo sé que quieren acabar con el cristianismo y por eso quieren eliminarme, porque soy de las pocas personas que se han dado cuenta de sus intenciones. Piensa que han instalado cámaras fotográficas en su casa para hacerle fotos mientras duerme, o está en la ducha, con objetos que publican en internet, y piensa que ella es una prostituta. Lo sé porque observan todo lo que hago. Si me pongo un polo verde, cuando salgo a la calle todos los de la secta llevan un polo verde para que me dé cuenta de que me tienen vigilada. Cree que pretenden convertirla en motivos de charza, ridiculizarla, que la despidan e incluso matarla. Por eso le echan sustancias tóxicas en las bebidas, cuando toma algo en un bar o cuando bebe agua embotellada en su casa. No me sabe igual, la nota más dulce me produce visión borrosa y se me acelera el corazón. Pretenden que me ponga mala, que me tenga que quedar en mi casa y así me echen del trabajo. Cree que sus vecinos son cómplices de esta secta. Me hacen fotos y tosen todo el rato porque cuando más se tose, más mujer de mala vida eres. Durante la entrevista mantiene una actitud muy suspicaz y enseguida me introduce en la trama del delirio. Usted también es de la secta, aunque no lo sepa, lo es. Seguro que está grabándome con el móvil. Se oye tos procedente de la sala de espera, ante lo cual ella reacciona. Esa tos de vieja, del oficio más viejo del mundo. ¿Usted también cree que soy una prostituta? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La forma con la cual las personas vivencian su realidad es muy variada. Como Jaspers menciona, nuestra percepción de la realidad no es una fotografía de las excitaciones de nuestros sentidos, sino, al mismo tiempo, la percepción conlleva una significación que no nos es manifiesta a nuestra percepción, sino que son vivencias primarias que de manera análoga van a generar nuevas significaciones. Esto va a conllevar a una transformación radical de la experiencia misma, causando que estas significaciones nuevas sean el origen primario del delirio, o en palabras de Hobbes, experimentar por cualquier cosa una pasión con mayor intensidad y vehemencia de lo que generalmente suele observarse en los demás, es lo que el hombre llama locura. En suma, todas las pasiones que originan conductas extrañas e insólitas reciben por lo general este nombre. Pero de las diferentes clases de locura, quien se tomara el tiempo de clasificarlas, enumeraría una legión. De esta forma, denotándose los delirios como una estructuración misma de la realidad, como señalaría Clarenbolt, mencionando que no tienen su origen en un defecto de la inteligencia, sino más bien en la singularidad de un carácter que tiene elementos esenciales que incluyen un marcado egoísmo, una altísima opinión de sí mismo, una actitud tímida hacia los demás, un sentido de pertenencia expansivo y militante, misticismo, un espíritu caballeroso de protección activa o devoción pasiva a un ideal amoroso, una intolerancia sensible a la injusticia, incluso cuando sea imaginaria, y sobre todo una rara tenacidad y constancia de sentimientos impulsores que dan dirección a un comportamiento incansable y combativo, ante lo cual estaríamos presenciando una estructuración nueva de vivencias distintas de la realidad circundante, que se expresan de distintas maneras en distintos contextos
y con un orden muchas veces difícil de comprender, presentándose conceptos nuevos sobre conceptos que deberían mantenerse, para lo cual necesitamos un entendimiento más completo. Y como se ha venido desarrollando en el presente curso, en esta oportunidad de la mano de la doctora Hidalgo, iniciaremos con este tortuoso sendero. Buen día. Continuando con las exposiciones como parte del curso, el día de hoy vamos a ver la parte del contenido del pensamiento. El pensamiento se va a dar en toda función, desde el acto de la percepción hasta el lenguaje. La función del juicio es medida en la verdad objetiva, ¿ya? Y cuando hay una perturbación del juicio, cuando la percepción, la orientación, la memoria, el sistema motor, el lenguaje están en orden, o se puede distinguir sus perturbaciones específicas de lo que produce un falso juicio. Las falsas creencias o falsos juicios incluyen los delirios primarios y secundarios, las ideas sobrevaloradas y las ideas sensitivas de referencia. Dentro de lo que vendría a ser delirio, el delirio va a venir a ser una idea o una creencia falsa, una creencia incorregible, que no va a tener concordancia con los antecedentes educativos, los antecedentes sociales, culturales del paciente. Es decir, que no se adecúa al contexto sociocultural, ya dentro del trasfondo del paciente, y que es sostenida con una extraordinaria convicción y certeza subjetiva. El delirio es subjetivo o fenomenológicamente indistinguible de una creencia verdadera. Lo que nos comenta Jaspers, lo que él refiere, es que el delirio se va a manifestar en los juicios y surge en los procesos de pensamiento y evaluación. Las características que plantea Jaspers en lo que vendría a ser delirios consisten en juicios falsos que son mantenidos con una convicción extraordinaria y una certeza subjetiva incomparable. No son influenciables por otras experiencias, es decir, que son irrefutables. Y el contenido es imposible, escapa de la realidad. La decisión de catalogar un juicio, una creencia como un delirio o un juicio delirante se va a llevar a cabo por un observador externo. No es por la persona que sostiene este pensamiento o esta idea. Puede que no exista una definición fenomenológica del delirio, dado que es probable que el paciente sostenga esta creencia con la misma convicción e intensidad con la que sostiene otras creencias no delirantes sobre sí mismo. Del mismo modo en el que cualquier otra persona sostendría con intensidad creencias no delirantes personales. ¿Ya? Básicamente lo que nos viene a decir esto es de que un, un delirio va a partir de una idea o una creencia personal que tenga uno mismo, con referencia a su entorno, a sí mismo, ¿ya? Y hay que ser bastante juiciosos cuando se va a establecer, o se va a catalogar como una creencia delirante, porque también podría ser una creencia funcional o una creencia que le sirve en su historia de vida de esta persona para, para desenvolverse.
desenvolverse en su entorno o en su rutina diaria. En ese sentido, los delirios son a la ideación lo que las alucinaciones a la percepción. Nuevamente, dentro de los varios autores que se han dedicado al estudio de establecer características de un delirio o una delusión, está este autor que es Kendler, que dice que hay una convicción, el paciente está convencido de la realidad de sus creencias. Hay una extensión de manera que la creencia delirante va a involucrar a las distintas áreas de la vida del paciente. Es extravagante, se apartan de la realidad determinada y del contexto sociocultural. Hay una desorganización, es decir, que estos delirios tienen una consistencia interna, una lógica y una sistematización. Y hay una presión en el sentido en el que el grado en que el paciente está preocupado o interesado por las creencias que expresa. También se puede considerar como una característica la respuesta afectiva o el grado en que las emociones del paciente están involucradas en dichas creencias y el comportamiento aberrante derivado de los delirios, en los que su conducta va de acuerdo con sus delirios. Dentro de lo que plantea Jaspers en su libro es que hay que ser bastante juiciosos, bastante cuidadosos cuando uno establece este diagnóstico, ¿ya? Porque dentro de lo que él menciona es esto: llamar ideas delirantes a ilusiones fecundas en la vida de los pueblos y en la vida de los individuos quiere decir que se trataría como enfermedad a lo que es un rasgo básico del ser humano, ¿ya? Básicamente se refiere a lo que habíamos mencionado antes de que yo tener ideas de vida o ideales bien planteados y estoy segura o estoy seguro de estas creencias en las que he estructurado mi vida y mi propósito de vida, no son algo humano, no son algo que va a ser parte de mí y de mi desenvolvimiento en mi existencia. Y Jasper dice, ¿por qué esto sería algo patológico si es de lo más humano? El problema es más bien en que está fundada la incorregibilidad y cómo de ese modo son reconocibles como delirios, modalidades específicas de falsos juicios. Sí, básicamente esta es de las características más principales, ¿no es así? La incorregibilidad, porque dentro de nuestros ideales o las creencias cardinales que cada uno de nosotros podamos tener de forma muy individual, siempre hay un marco de perspectiva, ¿no? De reconsideración, de reflexión o mm, de reconsideración o de replanteamiento, ¿no? Hay espacio para replantearnos muchas veces o preguntarnos si estos ideales en los que yo he estructurado mi vida van dirigidos a alcanzar mis objetivos, ¿no? Dentro del desenvolvimiento humano, esto es lo más normal y lo más natural, ¿no? Que llego a cuestionarme esto, pero en el ámbito del delirio, no ocurre esto. Ya, en el libro de Jaspers lo interpretan de 4 maneras psicopatológicamente, ¿ya?
psicológico funcionalmente, fenomenológicamente, por comprensión genética y por comprensión de su conjunto significativo. Psicológico funcionalmente aparece delirio solo allí donde no es base del juicio falso una perturbación de la inteligencia ni una perturbación por el estado de conciencia momentáneo o alterado. Básicamente lo que nos viene a decir esto es que el delirio no es ninguna perturbación funcional verdadera, sino que surge de lo hondo, lo que aparece en los juicios delirantes, ¿ya? Es decir, que el mecanismo del pensamiento y la fuerza del juicio del usuario, del paciente, están en orden, pero en su pensamiento hay algo que le da una evidencia inconmovible, donde los demás y también otros van a ver el error o la alteración. Este es un ejemplo ya de un paciente en la descripción del libro de Jaspers, un paciente con esquizofrenia, experimenta los típicos fenómenos, movimientos de sus miembros, hechos y oye con ellos voces. Él menciona, ¿cómo no puede ser ninguna persona la que influye sobre mí, como según yo mismo sé? No existe ninguna ilusión de los sentidos. Surge en mí el problema sobre quién puede ser ahora. La manera como soy molestado y torturado, así como el sentido inherente a las conversaciones y movimientos del cuerpo, dan la respuesta. Es decir, que hay en mí un ser malévolo, supraterrestre que influye sobre mí y me tortura incesantemente. El propósito de esa influencia es arruinarme física y mentalmente. Me siento comprometido en intereses de la humanidad, en exponer la convicción de que si los procesos que se dan en mí se apoyan en las mismas presunciones que la de los enfermos mentales, la interpretación hasta aquí de los médicos que las voces oídas por algunos enfermos mentales se deben a alucinaciones de los sentidos no es exacta, tanto si mi caso es idéntico al de los enfermos mentales como si representa un caso singular. Puede sacarse en ambas circunstancias la conclusión de que hay una nueva vida después de la muerte. Fenomenológicamente, se mostró en el delirio una vivencia propia de él, algo primario que existe antes del pensamiento. Ese elemento primario, a su vez, no se agota con lo que aparece como vivencia singular que irrumpe en la conciencia como un fenómeno entre otros. Lo primario tiene que estar en conexión con una transformación radical de la personalidad, sin lo cual sería incomprensible. La insuperabilidad del delirio y su incorregibilidad en esencia diferente a la de otros errores o manifestaciones. En las relaciones comprensibles genéticamente, comprendemos como una creencia delirante o un delirio que está liberada de la intolerabilidad. Es la redención de una realidad y garantiza una satisfacción específica. ¿Qué puede ser el motivo de que sea sostenida? ¿Ya? Cuando esa comprensibilidad no solo se refiere al contenido, sino también al desarrollo del delirio, suprime el diagnóstico de este. Pues esa comprensibilidad nos hace concebibles los extravíos universales del hombre, no el delirio. Nuevamente, ¿no? Jasper acá vuelve a resaltar que el yo plantearme ideales o creencias cardinales es humano y la idea es que yo llegue a comprender o hacer un análisis de estas creencias. Pero en lo que es una idea delirante, en lo que es un delirio, una delusión, no ocurre esto de hacer un autoanálisis de esto que está ocurriendo, sino que asumo que es una realidad. A ver, es el esfuerzo que no llega nunca al objetivo,
del hombre que filosofa para alcanzar aquel estado del alma en el cual sería posible la corrección de todo extravío. Aquella franqueza de la razón que puede soportar lo que es real y verídico, que se afirma en la duda y en el interrogante, donde no es posible una respuesta concreta. El que no estemos en ese estado ideal, sino ligados a intereses de la existencia y a lo tolerable, es el motivo de nuestro común extravío, cuyo acrecentamiento designamos como extravío deliroide, sin que se dé aquí el delirio verdadero. Sí, pues acá nuevamente recalca esto de que esta búsqueda de analizar mis juicios, mis creencias, mis pensamientos, es algo natural al ser humano, ¿ya? Sino que hay esta capacidad de cuestionamiento, ¿no? De uno mismo, de lo que hace, de cómo se desenvuelve, pero esto no ocurre en un pensamiento delirante. El delirio se muestra en conjunto tan solo como el hecho típico que le configura al portador un mundo. Tiene una expresión a través de su estilo y muestra al mismo tiempo una esencia que se vuelve notoria por él. Esa falta de función es hecha visible en el contenido. Se distinguen las ideas delirantes cuyo contenido es importante personalmente porque se refiere al individuo, ¿ya? Como en el caso de delirios de influencia, delirios de persecución, delirio de pequeñez, delirio de pecado, cuyo contenido se refiere a un interés general, ¿ya? Ideas fijas del contenido objetivo. El portador de tales ideas se comporta como si todo su sentido de la vida estuviese en la idea eventual. El contenido objetivo se convierte en un asunto enteramente personal, ¿ya? Claro, básicamente va dirigido hacia uno mismo, ¿no? Donde uno, el paciente, el usuario, el enfermo, es el rol protagónico, ¿no? Por decirlo de una forma. Todos los contenidos delirantes afectarían la amplitud de los intereses de la vida y los contenidos espirituales del hombre, ¿ya? Dentro de lo que son los delirios primarios, pueden comenzar de las siguientes maneras. Como base de una percepción, estoy oliendo a comida y a continuación me formo la idea de salir e irme a comer. Pueden seguir a un recuerdo haber escuchado un cuarteto de cuerda y me formo la idea de escuchar un CD. Las ideas pueden surgir a raíz de una atmósfera o de un estado de ánimo. Me siento irritable y cuando recojo mi coche del taller hace un ruido inexplicable. Me pongo exageradamente furioso y le echo la culpa al mecánico por no haberlo reparado correctamente. Y una idea autóctona. Una tarde decido ir a visitar una sala de hospital a pesar de que normalmente nunca voy allí, aunque acepto que la aparición de todo comportamiento tiene una explicación. Desconozco por qué hice eso en esta ocasión en particular. Se pueden dar explicaciones teóricas acerca de la procedencia de estas ideas, por ejemplo del inconsciente, pero de forma subjetiva aparecen de nuevo, ¿ya? De forma autónoma. Los delirios secundarios se comprenden en el contexto de otros fenómenos anómalos como un estado de ánimo patológico, alteraciones de la percepción o incluso una creencia anómala primaria. Bueno, como plantea Jaspers, son los delirios verdaderos, son irreducibles, ¿ya? Y pueden adoptar los siguientes tipos: el delirio autóctono o intuición delirante, la percepción delirante, el humor delirante o el recuerdo delirante. ¿Ya? La intuición delirante se trata de delirios que aparecen de forma espontánea,
¿ya? Son indistinguibles fenomenológicamente de la aparición repentina de una idea normal. Son autorreferenciales y habitualmente de una importancia trascendental, vitales para el paciente. Dentro de lo que es la percepción delirante, el usuario, el paciente, recibe una percepción normal que le da una interpretación con un significado delirante, pero que tiene un enorme significado personal. Es autorreferencial, trascendental, inaplazable, abrumador significado personal y es falsa. ¿Ya? La percepción delirante es una experiencia directa del significado que el paciente no tenía previamente. Es decir, que probablemente este usuario, este paciente, había sido expuesto anteriormente a esta percepción, pero en el pasado no le había otorgado un significado delirante, ¿no? Sino que esto ocurre como algo nuevo de un momento a otro. Los objetos o las personas adquieren un nuevo significado personal que es de naturaleza delirante, incluso aunque la propia percepción permanezca sin cambios. Ya. A diferencia con la interpretación errónea delirante, en el que el sistema delirante afecta a todos los aspectos de la vida del paciente, de modo que cualquier fenómeno o percepción es interpretado en el contexto de ese delirio. Como ejemplo de percepción delirante, había una paciente que refiere: cada noche se me inyecta sangre fuera de mis brazos. Cuando se le preguntó qué pruebas tenía de ello, explica que tiene en sus brazos unas pequeñas manchas marrones y por tanto ella sabía que le habían puesto dicha inyección. El entrevistador mira las manchas de sus brazos, se remanga la camisa y le mostró manchas de idéntico aspecto en su propio brazo. Le dijo que habían estado en su brazo desde que era capaz de recordar y que recibían el nombre de pecas. La mujer estaba de acuerdo con que ambos grupos de manchas parecían similares y aceptó la explicación acerca del origen de las del entrevistador. Pero a pesar de todo insistía que sus propias pecas demostraban que alguien la inyectaba mientras ella dormía. Atmósfera delirante. Para el paciente que experimenta una atmósfera delirante, su mundo ha cambiado de manera sutil. Está ocurriendo algo extraño. Se me ha ofrecido todo un mundo de nuevos significados. Experimenta todo lo que le rodea como algo siniestro, como algo profético, misterioso o extraño, en un modo imposible de definir. Sabe que está involucrado, pero no acierta a explicar cómo. Tiene un sentimiento premonitorio, a veces incluso de excitación, acerca de todas las diferentes partes de su experiencia, que a futuro revelarán algo inmensamente importante. Recuerdos delirantes. Tal como la percepción delirante corresponde a una interpretación delirante de una percepción normal. ¿Ya? Los recuerdos delirantes son una interpretación delirante de un recuerdo normal. Ejemplo: una mujer casada recordaba haber visto años atrás a un hombre de pie en un bar con una expresión triste en la cara. Al inicio de su enfermedad de esquizofrenia, 2 semanas antes de ingresar en el hospital, se dio cuenta de que este hombre había estado enamorado de ella por aquel entonces e intentó localizar su nombre en una guía telefónica para contactarle de nuevo, sintiendo que tenían una relación especial. A veces los recuerdos delirantes reciben el nombre de delirios retrospectivos, porque se basan en una experiencia que ha acontecido en el pasado. El contenido de los delirios varía bastante
con respecto a su contenido, pero hay características generales que aparecen habitualmente, ¿ya? El contenido va a estar determinado por el contexto emocional, social y cultural del paciente. Un ejemplo son los delirios de persecución, descrito por la CEE. Las personas que creen de un modo delirante que sus vidas están siendo interferidas desde el exterior y que esta interferencia es perjudicial. Ya. Una variante son los delirios de prejuicio. El paciente cree que está siendo despreciado, ignorado o que se le ha pasado por alto para beneficiar a una tercera persona. El responsable de dicha interferencia en los delirios puede ser animado o inanimado, personas, máquinas, sistemas, instituciones. Y el paciente en ocasiones experimenta la persecución como una vaga influencia en la que no conoce al responsable. La celotipia patológica o los delirios de infidelidad, descrito por Ey, el sentimiento de celos unido a la sensación de que el objeto amado me pertenece y que por tanto yo pertenezco al otro. En realidad, esta idea o esta noción viene a ser parte de una experiencia humana normal. Cuando uno establece un vínculo con una pareja o una persona con la que mantiene una relación de amor o afectiva, se pueda llegar a vivenciar como esto, ¿no? Pero en el contexto de un delirio va a haber una creencia irracional de ser víctima de la infidelidad de su pareja. Por eso es que es importante tener en cuenta las características de que son creencias irreducibles, ya que no permiten o no dan lugar a un replanteamiento, sino que se mantienen en el tiempo. Se identifica como un delirio cuando la creencia del cónyuge se basa en evidencias delirantes. Son resistentes al tratamiento y no se modifican a lo largo del tiempo. Delirio de amor. El amor del paciente es de tipo sentimental, se encuentra dedicado por completo al objeto de su adoración y si se aproxima a dicho objeto lo hace con respeto. Los delirios fijos y permanentes presentes en la erotomanía incitan en ocasiones a aquellos que los padecen a destruirse a sí mismos o a los otros. Pues aunque el paciente es tranquilo y pacífico en general, se vuelve a veces irritable, apasionado y celoso. Una variante va a ser el descrito por Claire Ramboll. Típicamente se plantea el ejemplo de una mujer que cree que un hombre de mayor edad y con un estatus social más elevado está enamorado de ella. Y es habitual que la víctima no haya hecho nada para merecer este tipo de atención y puede desconocer por completo su existencia. La falsa identificación delirante, los síndromes de falsa identificación, que incluyen el común del denominado concepto del doble, ¿ya? Como el síndrome de Capgras, el síndrome de Fregoli. Esos son los dos más escritos, pero también se plantea el síndrome de intermetamorfosis y el síndrome de los dobles subjetivos. Dentro del síndrome de Capgras, el individuo cree que una persona, por lo general relacionada íntimamente con él, ha sido reemplazada por un doble exacto. Una identificación delirante específica de una persona con la que el sujeto mantiene de forma habitual lazos emocionales estrechos y hacia la que existe un sentimiento de ambivalencia en el momento de iniciarse el cuadro.
Síndrome de Fregoli, falsa identificación delirante de que una persona desconocida es un familiar en realidad, incluso aunque no exista un parecido físico. El síndrome de intermetamorfosis consiste en la creencia delirante de que son los otros los que experimentan cambios radicales en su apariencia física y psicológica, que trae como resultado una persona nueva completamente diferente. Síndrome de los dobles subjetivos es la existencia de duplicados físicos de uno mismo y de que estos duplicados poseen identidades psicológicas diferentes. Delirios de grandeza. El paciente está convencido de que es una personalidad famosa o que tiene poderes sobrenaturales. Básicamente, lo más habitual es que nos narre de que está implicado en un tipo o en una suerte de misión especial, en la que aún no ha sido totalmente informado, pero está esperando su desenlace con entusiasmo. Las creencias de ese tipo se denominan delirios de propósito especial y adoptan la forma de una intuición delirante. Los delirios religiosos muchas veces, como las creencias religiosas en varias personas, sobre todo en un país como el nuestro, que está bastante influenciado por la religión, resulta un poco complicado establecer, ¿no?, si se trata de una creencia religiosa habitual con un delirio, ¿ya? Básicamente acá tengo que poner en práctica las características que me ha descrito Jaspers del delirio. Y tener en cuenta que el estilo de vida, el comportamiento y el sentido de las metas personales del individuo tras la experiencia religiosa son congruentes con la historia natural de un trastorno mental, más que con la experiencia vital enriquecedora a nivel personal. Delirios de culpa. Las creencias de culpa dominan por completo el pensamiento del paciente. Una señora anciana pasaba todo el día corriendo de un lado a otro de su casa, retorciéndose las manos y diciéndole a su preocupada familia que se sentía miserable, despreciable y que lo único que merecía era morir. Les dijo a sus hijas ya casadas que eran ilegítimas, que la casa en la que vivían no les pertenecía, sino que era robada, y al marido con el que llevaba 30 años de relación que no estaban casados legalmente. Cuando se le aconsejó que fuera al hospital, supuso que la matarían a su llegada y preguntó si esto podría suceder de inmediato para que pudiera recibir por fin aquello que merecía. Los delirios de pobreza y delirios nihilistas descritos por Cotard, en los que hay una tendencia hacia la negación, ¿ya? Si se les pregunta su nombre o su edad, no tienen nombre, no tienen edad. ¿Dónde nacieron? No habían nacido. ¿Quiénes eran sus padres y sus madres? No tenían padre, no tenían madre, no tenían cónyuge ni hijos. ¿Tienen dolor de cabeza o de estómago? No tengo cabeza, no tengo estómago, no tengo cuerpo. Si se les enseña un objeto, una rosa o cualquier otra flor, responden, esto no es una rosa, no es en absoluto una flor. En algunos casos la negación es total, no existe nada, ni siquiera ellos mismos. Dentro de los delirios hipocondriacos hay una preocupación corporal, la fobia a la enfermedad y la convicción de padecer una enfermedad que no responde a los intentos de tranquilizar al paciente.
Dentro de estos están los delirios de infestación, como los que describe Edmond, que el paciente cree estar infestado por organismos pequeños pero macroscópicos. Llegan a creer que tienen una araña en el pelo, gusanos y piojos bajo la piel o una infestación de varios insectos. Ideas de estar sucio, de ser culpable, de ser una persona indigna o de estar enfermo. Delirios de control. Atribuye el paciente sus propios procesos internos de pensamiento a influencias externas y de lo que habitualmente uno llega a reconocer un límite entre lo que vendría a ser yo como persona y el mundo a mi alrededor, esa noción se pierde. No se puede, su capacidad de discriminación entre ambos se pierde. Puede describir fenómenos de pasividad, de robo, de inserción o de difusión del pensamiento. Esto se va a ver con más profundidad cuando se llegue a dar la clase de la conciencia del yo, que también está bastante vinculado con esto. Ideas erróneas, las ideas sobrevaloradas, descritos por McKenna, hace referencia a una creencia anómala, solitaria, cuya naturaleza no es ni delirante ni obsesiva, pero que llega a ser preocupante hasta el punto de dominar la vida del paciente. Es sobrevalorada en el sentido de que genera un trastorno en el funcionamiento o un funcionamiento genera un trastorno en el funcionamiento y un sufrimiento emocional para la propia persona o para los demás. El antecedente que sostiene esta idea no es necesariamente irrazonable o falsa, pero llega a ser tan dominante que todo el resto de ideas son secundarias y relacionadas con ella. La totalidad de la vida del paciente viene a girar en torno a esta única idea. Lo más característico y lo que les va a ayudar bastante a reconocer una idea sobrevalorada como tal es que hay un componente afectivo muy intenso. Son convicciones intensamente coloreadas por la afectividad y comprensible en términos de la personalidad y de sus antecedentes. Son conceptos aislados que se desarrollan de un modo comprensible a partir de una personalidad y una situación dada. Se van a diferenciar con los delirios en cuanto que surgen comprensiblemente a partir de lo que conocemos acerca de la persona y de su situación. ¿Ya? Se parecen más a las apasionadas convicciones políticas, religiosas o éticas que a las creencias normales, porque tienen un alto contenido emocional, un contenido afectivo. Ya. Por eso es de que el grado de convicción no ofrece una base segura para poder distinguir entre delirios e ideas sobrevaloradas, sino que más que nada tengo que considerar cuánto hay de sobrevalorado y de comprensible en función del contexto de la vida y de los antecedentes del paciente. Básicamente, recuerden que esta es una clase del contenido, del pensamiento, pero yo no voy a valorar pensamiento específicamente en un momento, ¿ya? Sino que voy a tener un previo de haber elaborado mi historia clínica, ¿ya? Tengo que saber cuál es la historia de vida de esta persona que estoy tratando y que estoy valorando y que estoy abordando. Uno no hace un diagnóstico con síntomas aislados.
Ya, uno tiene en cuenta la información recolectada cuando he realizado mi historia clínica, porque si no, sería completamente fácil hacer un mal diagnóstico de un delirio, de una idea sobrevalorada. Si yo voy a establecer como un diagnóstico un síntoma aislado o único, ¿ya? ¿Qué es lo que no debemos hacer como psiquiatras? ¿Ya? Puede ser que las personas fuera del área de salud mental lo realicen y es más, lo hacen, ¿ya? Pero no nosotros, no personal que nos estamos desenvolviendo en esa área de la salud mental. Ideas obsesivas. Son ideas que surgen de forma involuntaria y la persona no tiene una capacidad para desvincularse de ellas. Eh, a diferencia de un delirio, el paciente es consciente y no llega a obtener una satisfacción de parte de estas ideas, pero son impuestas, es decir, que son egodistónicas. Suele conllevar un dominio de la vida del paciente y lo atormenta, impulsándolo a tener conductas estereotipadas o rituales, conocidas como compulsiones, a manera de evitar o minimizar los efectos angustiosos de las obsesiones. Y con las fobias se trata de un miedo que es irracional, irresistible hacia estímulos en principio no peligrosos, como objetos, animales o una situación. Es un temor patológico ante un estímulo específico que viene acompañada de una gran angustia. Y bueno, según el estímulo vienen a tener diferentes nombres, ¿no? Como estos que están acá. Dentro de los más frecuentes la claustrofobia, fobia a los espacios cerrados, la acrofobia también, fobia a los lugares elevados. ¿Ya? Y eso vendría a ser todo por el día de hoy. Muchas gracias.